Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:42. Le envío un abrazo a la distancia a la apreciada Carolina Jaramillo, quien es analista, estudiosa de la política, consultora además. Nos visita en la cabina junto a Belkis. Carolina, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? No le oigo a la Caro, no sé si es que le activaron el micrófono. Ahí está. Ahí repite el saludo. Hola Fabri, buenos días, saludos hasta Cuenca. Gracias a Carolina Jaramillo. A ver, primera pregunta y a la vena, porque la semana se termina. Hace una semana se generó, digamos, una polémica nacional. Obviamente, la buena parte de los medios tradicionales no la replicaron, pero hubo una discusión importante en redes, y eso nos lo explicaba Londra Enríquez esta semana acá en nuestro espacio, sobre la difusión de chats atribuidos al teléfono de Fernando Villavicencio. Desde el punto de vista político, ¿esto golpeó, podría seguir golpeando? ¿Cómo le analiza Carolina? Así es, Fabricio, creo que uno de los elementos más importantes y que menos se han analizado en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, es la aparición de los chats provenientes del teléfono de Fernando Villavicencio. Y sin duda, yo creo que esto va a golpear el tablero político, porque apenas es una discusión que ha empezado y que creo que no se ha profundizado, porque personalmente creo que apenas se conoce una parte de lo que contiene el teléfono de Fernando Villavicencio. Yo le daba vueltas en mi cabeza y creo que esto pone en evidencia que el Ecuador no solo atraviesa un apagón energético, el Ecuador atraviesa un lamentable apagón moral. Este apagón moral se caracteriza básicamente porque una buena parte de la élite política de este país se niega a discutir sobre un gravísimo problema nacional. Y este gravísimo problema nacional tiene que ver con que lamentablemente hay una relación, y lo decía en su programa el periodista Anderson Boscan, hay una relación incestuosa entre cierta parte de la prensa y cierta parte de la clase política. Yo me abstengo en generalizar, en decir que esto sucede entre todos, porque creo que hay, como en todos los espacios, hay gente muy decente entre los periodistas y gente muy decente entre los políticos. Yo quiero decir, Fabricio, que hay una firma a la que me pertenezco, Monitor Digital, que hizo una aproximación, un sondeo, y que arrojó datos muy interesantes hace pocos días. En este sondeo, Fabricio, se puede evidenciar que, me permito leer, el 86% del público en este sondeo digital afirma que los chats son reales. Este dato es importante, Fabricio, porque yo creo que esto ya nos da, digamos, unas luces de que las personas, a pesar de que los medios tradicionales no se han hecho eco de las revelaciones, la gente que ha tenido acceso, que no es el 100%, sino un 66% que afirmó en este sondeo digital haber visto o conocer sobre los chats, el 86% de ese 66% afirma que los chats son reales. Entonces, hay, digamos, ya una cierta credibilidad de estas revelaciones que digamos, le dan se fían o dicen que confían, digamos, en estas revelaciones. Este contenido yo creo que va a tener un impacto en la vida política del país, porque de alguna manera los datos están, digamos, siendo corroborándose con los hechos y, digamos, con ciertas historias y con ciertas cuestiones que han ido pasando en los últimos meses, ¿no? Carolina, golpe al tablero político, pero que afecta a quién o a quiénes en la coyuntura de un momento preelectoral. Y lo digo así porque al final de cuentas estas revelaciones surgen a pocos meses del próximo proceso de elecciones que vamos a vivir en febrero del 2025. Me parece que ese no es un dato menor. ¿Cómo lo miras tú?
A ver, yo creo, Belkis, que conforme se sigan haciendo públicas las informaciones de ese teléfono, habrá que ir midiendo a qué actores políticos afecta. De entrada, yo me animo a decir que, por ejemplo, una de las fuerzas políticas que va a tener que revisar cuidadosamente esa información es sin duda la Revolución Ciudadana, porque no nos olvidemos que Villavicencio se colocó como una fuerza o se colocó como una figura del anticorreísmo furioso, bravo, radical, y con base en eso se construyó, digamos, una plataforma de lo que en su momento se conoce y hasta el día de hoy construye. No nos olvidemos que a partir de ahí se construyeron, valga la redundancia, una plataforma política que luego le sirvió para llegar con un cierto número importante de legisladores a lo que terminó siendo una bancada que luego se diluyó por las mismas circunstancias que hoy se conoce, ¿no? Entonces, a mí tengo en mi mente, digamos que ahora nos despeluzna, al menos personalmente me llama poderosamente la atención, un silencio estruendoso que las instituciones de control no saben, digamos, cómo reaccionar frente a estas revelaciones. La propia Fiscalía. La Fiscalía, me llama la atención que la Asamblea Nacional, más allá de ciertos pronunciamientos puntuales como el que ha hecho Viviana Veloz, digamos, no estén haciendo un espíritu de cuerpo para iniciar acciones de investigación o al menos acciones de control que se lleven a cabo. Pero por supuesto, no entiendo cómo no se están tomando algunas acciones o al menos se inician investigaciones. El mismo fiscal Toainga, es decir, me llama la atención la impavidez con la que se está actuando en este país, porque finalmente ni siquiera los actores involucrados en estos diálogos se han atrevido a negar con contundencia la veracidad de esos chats. Entonces, yo no he encontrado un mejor término de cómo calificar qué es lo que está ocurriendo, que no sea un apagón moral generalizado frente a unas revelaciones que finalmente, como insisto, nos ha mostrado esta firma Monitor Digital, más del 86% de la población califica como reales estas conversaciones que han sido reveladas. Ahora, yo pregunto, Carolina, yo no sé si usted tiene una respuesta, pero ¿cuál es el timing? O sea, ¿por qué ahora? Uno. Y dos, ¿a quién termina afectando esto? Porque al gobierno no le afecta, el gobierno no tiene nada que ver con los chats, no es que haya una implicación del gobierno, ni mucho menos. De hecho, Villavicencio fue asesinado antes de la primera vuelta electoral. Pero este contexto, este entorno, ¿tiene usted una respuesta ante eso? A ver, en política nada es coincidencia, Fabricio. Yo tengo la impresión de que definitivamente esto debe responder a un calendario político, a unos intereses políticos que probablemente con el tiempo esta pregunta se irá respondiendo. Tal como iniciaste la pregunta, en este momento yo no tengo una respuesta certera para eso, pero definitivamente detrás de esto debe haber un interés superior que ha puesto sobre la mesa, digamos, esta revelación. Me cuesta en este momento vislumbrar cuál es ese interés que está detrás de estas revelaciones. Sin embargo, Fabricio, me parece que el Ecuador y los ecuatorianos necesitamos definitivamente conocer qué hay detrás y qué nomás podemos encontrar en ese teléfono. Personalmente, Fabricio, yo creo que es indispensable ir conociendo todo lo que se esconde detrás, digamos, de estas conversaciones. ¿Por qué? Porque no podemos seguir construyendo estas configuraciones o estos personajes o estos relatos de estos héroes, ¿no? De estas personas infalibles, de estas personas soberanas y dueñas de la verdad, cuando hay, digamos, una serie de tergiversaciones en estos casos judiciales, por ejemplo, que han perjudicado a personas inocentes. Con esto, Fabricio, yo no me estoy poniendo de defensora de nadie. Lo que estoy queriendo decir es que apenas
y se han iniciado o se han revelado algunas conversaciones, ya podemos ver cómo lamentablemente se han violado los derechos y la presunción de inocencia de algunas personas. Es insólito, es inaudito que en este país se le haya permitido a algunas instituciones y a algunas personas violar los derechos de otras. En ese sentido, no podemos en este momento, a cuenta de que los tiempos políticos, a cuenta de que las campañas, permitir que esto siga ocurriendo. Porque además, habiendo visto una sola partecita de estas revelaciones, ya podemos darnos cuenta que las autoridades de control actuaron con calendarios políticos. Y eso no se puede permitir, eso no puede quedar en la impunidad. Pero además hay algo, Fabricio, esto probablemente puede ser nuevo para parte de la audiencia, pero para quienes trabajamos en la política, de alguna forma nosotros sabíamos que esto se escondía en alguna parte. Solo por poner un ejemplo, ¿cómo nos explicamos que la fiscal general del Estado, por ejemplo, no formuló cargos, no abrió una investigación en contra del expresidente Lasso, sino hasta que éste terminó su mandato? Es decir, nosotros ya teníamos de alguna forma en nuestra cabeza que la fiscal actuaba con tiempos políticos, pero no había forma de probarlo. De muchas maneras, nosotros, quienes, insisto, de alguna forma entendemos o leemos la política, de alguna forma sabíamos que Fernando Villavicencio respondía a algunos intereses oscuros. Pero ¿cómo se prueba esto? Si no hay acceso a alguna fuente de información. Hoy día, con la revelación de los chats, se van contestando muchas preguntas y se va revelando mucha información valiosa para contestar esas preguntas. Es decir, yo creo personalmente que es indispensable que los ciudadanos tengan acceso a esas fuentes de información justamente para que nada quede en la impunidad. Carolina, más allá de las revelaciones del teléfono celular de Fernando Villavicencio, analizar un poco lo que ha ocurrido esta semana en cuanto a la coyuntura política. Carlos Rabascal hace unos minutos en entrevista hablaba de este manejo errático del gobierno nacional en diferentes temas, en diferentes ámbitos. Hemos tenido en el curso de esta semana lo ocurrido con Verónica Abad, de otro lado lo ocurrido en el Tribunal Contencioso con Jan Topic, así como también lo más reciente, la cumbre iberoamericana y la poca o casi nula presencia de mandatarios en este cónclave. ¿Cómo analizas tú este manejo por parte del gobierno nacional? Bueno, creo sin duda que el gobierno nacional atraviesa una muy complicada crisis en su gestión, en su manejo, y esto lamentablemente se va diluyendo en el día a día de los ecuatorianos, porque, como lo he dicho en otros espacios, creo que el Ecuador atraviesa una policrisis, ¿no? Que es básicamente cuando varias crisis suceden correlacionadamente. Lamentablemente, el efecto, digamos, el efecto directo de esto es que los ciudadanos atravesamos, digamos, las consecuencias y los efectos de esto, que termina siendo el desempleo, la crisis económica, la inseguridad, y esto termina, digamos, impactando en nuestra cotidianidad. En términos del panorama electoral, los efectos se verán en la papeleta en los sufragios de febrero del 2025. Me parece que además finalmente termina, digamos, teniendo como consecuencia que los hechos que suceden, digamos, en el día a día terminan haciendo que se diluyan cosas de interés público, como por ejemplo lo que ha terminado pasando con la vicepresidenta Abad. Este atropello, finalmente, más allá de las simpatías o antipatías que una pueda tener con este personaje político, este atropello muy probablemente va a pasar desapercibido por los actores sociales, por los actores colectivos, porque mientras sucede lo que sucede con ella, sucede lo que sucede con Topic, sucede lo que sucede con la crisis energética. Un tema tapa otro. Un tema tapa otro. Y probablemente esa no pueda suceder en el mandato mientras el presidente pueda desempeñarse como candidato. Entonces, cuando tenemos esta serie de eventos sucediendo a la vez,
finalmente los ecuatorianos estamos intentando sobrevivir, Belkis. Pero este evento, perdón, Carolina, este evento de la vicepresidenta, digamos, a ver, el común de los ciudadanos está pendiente de los racionamientos, de los apagones, por fuera del círculo rojo es el país real. Pero de la vicepresidenta, por ejemplo, u otro tipo de situaciones que han sido cuestionadas, ¿será que tendrán alguna incidencia por fuera de ese círculo rojo, Carolina? Yo pienso que no, Fabricio. Pienso que no, y pienso que lamentablemente cuando en varios espacios en los que me han permitido opinar, cuando me reiteran la pregunta de que o me hacen una reflexión sobre que los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad en quienes escogemos, generalmente a mí me gusta reflexionar sobre lo siguiente. Yo creo que mientras tenemos ciudadanos que estamos intentando sobrevivir con los apagones, sobrevivir con racionamientos de agua, sobrevivir con niños y niñas que están impedidos de asistir al colegio, con niños y niños que tienen desnutrición crónica infantil, en serio nos están pidiendo que además nos preocupemos porque le niegan a una vicepresidenta que está a miles de kilómetros para que le dejen asumir un cargo. No me pidan eso. Es decir, a mí que soy, pongamos un ejemplo, a mí que soy una mujer rural, que no tengo acceso a educación, a empleo y agua, me están pidiendo a mí que me haga cargo de un problema de políticos. No me pidan eso. A mí que soy un ciudadano que no tiene cómo alimentar a mi familia de 5 miembros, que no tengo un empleo formal, me están pidiendo que me haga cargo de leer los 15 planes que están cargados en la página web del CNE. El interés y las necesidades están en otro lado. Es muy interesante cómo la clase política quiere descargar sobre el ciudadano común la responsabilidad de bajarme 15 planes de gobierno, además mal escritos, hasta con faltas de ortografía, que están cargados en la página web, a la que no tengo acceso, porque además los datos no funcionan, porque tenemos operadoras de internet a las que nos siguen cobrando las facturas y no nos dan buen servicio. Pero además la clase política nos reclama que somos los ciudadanos los que tenemos que tomar mejores decisiones en cuanto a la clase política. A ver, seamos realistas, es la clase política la que debe hacerse cargo de mejorar los cuadros. A mí me ha generado entre gracia y no sé, me llama poderosamente la atención cómo el candidato Topic hoy, con este discurso muy desenfadado que tiene, dice que va a ser un proceso estúpidamente democrático. A ver, sí, este proceso estúpidamente democrático está absolutamente divorciado de la realidad de este país. Es interesante cómo él cree que tiene en realidad una votación de él. No, él no tiene una votación de él porque él no es un político, para empezar. Él no tiene un liderazgo fuerte, él no tiene una militancia, él no tiene una representación propia. Porque si eso fuera cierto, y tal como ha pasado, le han negado su legítimo derecho de estar en la papeleta, él debería tener cientos y miles de personas protestando afuera del TCE para que le dejen inscribirse. Entonces, desde ahí hay un no entendimiento de la política en este país y hay... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.